se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y esta emisora Voz Puente Radio, porque recuerda dónde está la universidad. Bueno, continuamos nuestra programación. Estamos con la presencia de Michelle Carreño y Juan Carlos Polanco, el segmento de Gobierno Civil Bíblico, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muchas gracias, Jorge. Estamos muy felices de poder estar aquí en una oportunidad más, conociendo aquellos principios de gobierno civil que sabemos que Dios instituyó en la Biblia y que quiere darlos a conocer a esta generación. Especialmente hablamos a la Colombia actual. Y por eso es que queremos no solamente profundizar en la escritura, sino también dar a conocer lo que dice esa escritura, especialmente con el tema de hoy que es tan importante, pero del cual luego hablaremos. Por ahora, bienvenido Juan, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias de nuevo por ser parte de este programa, que como tú dices es para expandir el reino de Dios aquí en Colombia, en Latinoamérica y en la tierra, en el mundo, digamos. Recordemos que no solamente somos escuchados aquí en Colombia, hay gente que nos están escuchando de otros lados, sobre todo aquí en la región, y este es un tema que no solamente le infiere al país, sino a todos, porque es una manera de gobierno universal. Así es, Juan. Y pues agradecemos también a Dios primeramente el hecho de que lo que hoy vamos a compartir no es por nuestra sabiduría o porque hayamos investigado demasiado, que en parte sí, pero sobre todo es porque Él por gracia nos ha revelado lo que la palabra dice, especialmente sobre el tema de hoy, que son las consecuencias de un gobierno que premia a delincuentes. Un programa y un tema en el cual hablaremos acerca de temas varios como la justicia de Dios, pero sobre todo cómo este encargo y este rol de hacer justicia, Dios también lo dio al gobierno civil. Así que, bueno, lamentamos que hoy no tendremos la participación del señor Ricardo Molina. Él lamentablemente está un poco ocupado el día de hoy, pero este tema fue iniciado por él y Juan y yo queremos compartir más acerca de él en cuanto a las bases bíblicas, pero también en cómo a nivel de la historia se han visto esas consecuencias. Así es. Para comenzar, me gustaría ver más que el tema de la delincuencia, me gustaría como no pasar a llevar sobre todo el título del pero modificar un poquito y cambiar qué pasa cuando se premia el pecado, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando se premia la maldad? Yo creo que como cristianos debemos enfocarnos en ese punto de vista porque la delincuencia es una consecuencia del corazón pecaminoso del hombre, ¿cierto? Del corazón caído del hombre. El hombre acumula acumula maldad y la delincuencia y el resultado es violencia, delincuencia, asesinatos, homicidios, un montón de cosas. Pero a nivel histórico, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Entonces, podemos ver cómo diferentes naciones usan, digamos, la violencia, usan el pecado, usan la maldad, usan esta inclinación del hombre a lo carnal, a lo malo, como arma política, ¿cierto? Podemos ver cómo en la Unión Soviética, la Rusia comunista, podemos ver cómo ellos fueron los primeros, los próceres, en legalizar el aborto, que es una conducta que premia el pecado, premia el crimen, digamos, en legalizar la hipersexualización, en legalizar todo. ¿Por qué? Porque es un arma política que ellos ocupan para debilitar la familia, ¿cierto? Entonces vemos que atacar las instituciones de Dios es dándole al hombre lo que quiere. Podemos ver en el Salmo 2 cómo dice cómo ellos se van a amontonar
para romper las ligaduras y van a comenzar a conspirar para ellos mismos hacer sus propias leyes, ¿cierto? Palabras más, palabras menos. Pero podemos ver cómo el premiar la maldad, el premiar del delincuente, perdonarlos como lo estamos viendo hoy en día también, en el caso de Colombia, con un subsidio que le están dando a los delincuentes de 800.000 pesos. O sea que si tú quieres no trabajar, róbale a alguien, causa un daño y el gobierno te va a pagar aparte. En el caso de Chile también podemos ver cómo los que destruyeron Chile entero, los que quemaron las estaciones de metro, hoy en día están siendo liberados. ¿Por qué? Porque fueron usados como armas políticas en sí. Y si nos vamos a través de la historia, vemos que, no digo solamente la izquierda, varios partidos políticos en sí han utilizado la violencia como arma de disuasión política, ¿cierto? Han manipulado el término de derechos humanos y le están brindando más derechos a los delincuentes, a las mafias, a los gángsters, y le están quitando los derechos a las víctimas en sí. Podemos ver también el caso como pasa en el Salvador, que uno puede estar a favor, otro puede estar en contra de cómo está manejando el tema el presidente de El Salvador. Pero sí estamos viendo un resultado, que está exterminando la criminalidad por completo del país. ¿Y qué es lo que pasa? La Organización de la Nación Unida, los derechos humanos se le están tirando encima. ¿Por qué? Porque está dañando, está violando los derechos humanos de los delincuentes. Entonces vemos como todas estas instituciones ocupan esos términos para generar desestabilización en las naciones, mantenerlas pobres, ¿cierto? Vemos en un discurso como el presidente de El Salvador dice, claro, ahora están gritando, pero en el momento cuando morían salvadoreños inocentes, ahí le gustaba. ¿Por qué? Porque ahí ustedes venían a hacer sus estudios sus estudios digamos, de ciencias sociales, cómo está la criminalidad en El Salvador. Les sirve un país violento, les sirve un país pobre. ¿Por qué? Porque ellos sacan lucro, hay ONGs que sacan beneficios de eso. Vamos a ayudar a este país pobrecito, pero en el momento que se combate de verdad el crimen, están saliendo, están saltando y están tratando de frenarlo en sí a este presidente. Como digo, premiar o sea, premiar al pecado, premiar la maldad con impunidad, con libertinaje, genera en sí se desvirtúa completo la función de la sociedad en sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta un choque de realidad para que se den cuenta qué es lo que está pasando en realidad. Podemos verlo como yo dije al principio, en el caso de la URSS, de la Unión Soviética. Ellos fomentaron el aborto, fomentaron la hipersexualización, los movimientos feministas, todo, y una vez que tenían la familia destruida por completo, madres separadas de esposos por el feminismo, hijos separados de padres por la hipersexualización, vemos temas de aborto por el libertinaje sexual que tenían. Cuando ya la familia está destruida completamente, ellos se ganan el poder y les conviene eso. Y una vez que ya están en el poder, combaten eso mismo que fomentaron cuando estaban en campaña o cuando estaban tratando de posicionarse en el poder. En el caso de Rusia, el golpe de realidad fue la guerra. Comenzó la Segunda Guerra Mundial, era un país grande, un país poderoso, pero ¿con qué se encontraron? Se encontraron con que las familias estaban débiles, estaban inmorales, los jóvenes no amaban a su patria, no querían pelear por su país. ¿Y qué fue lo que comenzaron a hacer? Comenzaron a hacer campañas pro nación, patriotas, obviamente bajo el foco comunista, pero pro todo, bajo la madre Rusia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que les sirven jóvenes que amen a su país, les sirven familias poderosas, les sirven familias fuertes para su objetivo. O sea, se dieron cuenta que el golpe de realidad en sí era que en el momento de la realidad, lo que saca adelante una nación son familias moralmente bien construidas digamos, y castigar el mal de verdad como lo hacían, y premiar lo que ellos encuentran como bueno. Así es, Juan. Y bueno,
Por aquí también tengo el Salmo 2 para que ahorita podamos estudiar un versículo en especial que me llamó mucho la atención, pero algo que es definitivo es que Dios gobierna. Y cuando decimos que Dios gobierna, esto implica muchas cosas. Y la principal de ellas es que Él estableció un orden para cómo debe funcionar la humanidad. Y es como tú lo decías ahorita, cuando la humanidad decide dejar de escuchar aquel orden que Dios estableció para su creación, empezamos a poner lo bueno en lugar de lo malo en lugar de lo bueno. Por ejemplo, con este tema del aborto, y vemos cómo muchos países, al ignorar el orden de Dios, se han llevado a que ahora no hay generaciones nuevas, no hay personas nuevas que motiven la economía del país, la sociedad del país, y sobre todo se ha devaluado la vida. O también lo vemos en cuanto al manejo del dinero. Vemos cuando no se respeta cómo es el sistema económico de Dios, el sistema libre de Dios, es cuando se ven problemas y se ven naciones como Cuba, en las cuales lamentablemente se ven las consecuencias de un desorden en la sociedad. Entonces, por aquí tengo el Salmo 2, que justamente hay un versículo, bueno, todo el capítulo es muy interesante, pero en el 10 dice, ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Y esto va ligado de nuevo a nuestra base, y es que partimos de que existe un Dios que creó un orden, y este orden no desea guardárselo para él solo y como dejar que los humanos ahí se maten en la tierra o hagan lo que desean, sino que lo que Dios desea es enseñar ese orden para que los responsables, que en este momento le llaman los reyes, pero también podríamos hablar de los gobernantes de un hogar, podríamos hablar de los gobernantes de un aula de clase, los gobernantes de un ministerio, para que esos gobernantes puedan ser enseñados por Dios y así empezar a hacer un gobierno. Y este gobierno debe reflejar aquel carácter de Dios, que es la justicia. Y después el versículo continúa con, sirvan al Señor con temor, con temblor y ríndale alabanza. Y este versículo llama mucho la atención, ya que actualmente es como que nos hemos olvidado de que Dios es un Dios de orden y hemos querido decir que Dios es solamente paz y amor, como si Él fuera algún tipo de hippie que está en el cielo y simplemente ama a todas las personas sin ponerles ninguna regla o medida, sino que creemos que podemos agradarle de cualquier manera. Así que aquí Dios nos recuerda de que no es de cualquier manera, sino que hay un orden que Él estableció especialmente para cómo debe ser su justicia impartida en la tierra. Exacto. También vemos que a lo largo de la Biblia podemos ver cómo Jesús confronta a los fariseos también y le dice, hay un versículo que está bien, es bien controversial porque lo ocupan muchos falsos profetas para asegurar que nosotros somos dioses pequeños, ¿cierto? Cuando Jesús le dice a los fariseos, vosotros sois dioses y son los que están encargados de aquí a acá y vosotros no sois dioses, les dice. Entonces, ese término en el hebreo es Elohim. Entonces, cuando nosotros nos vamos al Génesis, vemos que al principio dice Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, en el momento cuando se refieren a Dios de esa manera, dice Elohim. Pero Elohim significa juez, el que dictamina, el que dice y se hace, ¿cierto? Entonces, hay muchos que creen, que hay muchos que ocupan este versículo para decir que nosotros somos dioses pequeños en esta tierra, y eso es mentira. Lo que hay es podríamos decir, un problema de traducción en ese versículo que está en Juan. Juan ya le especifico un poquito más. Juan 10:34. Entonces, él lo que le quiere decir es, vosotros sois jueces, no es que vosotros sois Dios, ustedes son jueces, son los encargados de hacer que el pueblo de Israel vaya por el camino correcto, sin embargo, no lo están haciendo. Se están preocupando de mirar la viga la paja en el ojo ajeno y no se encargan de la viga que ustedes tienen en el propio. Entonces,
podemos ver cómo los líderes que tenemos hoy en día, desde hace mucho tiempo, ya lo podemos ver en los tiempos, en los tiempos que se escribió este versículo, hasta los tiempos de ahora, cómo los líderes están ocupando el poder. ¿Para qué? Para sobrepasar las leyes. ¿Por qué? Porque el término Elohim es para aquel que dictamina. ¿Cómo se llama? En ese tiempo habían hartos reyes, hartos gobernantes que se creían dioses, eran personas que se creían por encima de la ley. Entonces Jesús los compara a ellos con ese término. Por eso que les dice, vosotros sois dioses, porque en ese tiempo Dios era cualquiera. El emperador era un dios. El emperador se bañaba se ponía polvito de oro en el pelo y era un dios, era una persona que tú no ni siquiera podías mirar ni ofender porque era hombre muerto. Entonces podemos ver cómo él le dice a los fariseos, vosotros que sois ese tipo de personas, sois dioses. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban ocupando en ese momento el poder para hacer lo que quisieran, pasarse a llevar por encima, y al momento de dictaminar la ley a conveniencia de ellos mismos, ¿cierto? Entonces le estaban diciendo eso. Yo me imagino que en ese momento, perdón, los fariseos se miraban entre ellos y decía, tiene razón, o sea, estamos ocupando la ley para hacer lo que nosotros queramos, la estamos pasando a llevar por encima, no la cumplimos nosotros, pero estamos exigiendo que el resto de la gente sí la cumpla, siendo que debemos ser los primeros en obedecer la ley. Entonces podemos ver cómo a lo largo de la historia el hombre siempre se ha inclinado ante el pecado, o sea, se ha inclinado a legislar al favor de la maldad, del pecado. Podemos ver también cómo los emperadores romanos le daban a la gente placeres carnales, le daban comida, le daban circo, le daban coliseo romano. ¿Para qué? Porque en ese momento sabían que el pueblo feliz, el pueblo que estaba vuelto loco, eufórico, era mucho más fácil legislar a favor de ellos. Es por eso que en los momentos de la Copa del Mundo, acá, de los mundiales, de las Copa América, en donde el pueblo está más distraído, en donde ellos aprovechan de hacer leyes, legislar, ¿para qué? Para beneficiarse, para corromperse aún más. Entonces podemos ver cómo, más allá de premiar el mal, ellos son los que legislan a favor del mal o con un corazón maligno. Así es, y muy interesante también, como lo último de lo que hablas, y es esa estrategia que no solamente pasa con el fútbol, sino con tantas otras cosas, incluso con cómo se manipulan los medios de comunicación y se pasan como noticias muy, muy amarillistas, con títulos así súper aberrantes, para distraer de lo que realmente está pasando en el gobierno. Y ahí se puede ver como esa estrategia que siempre ha habido en la historia, y es la de distraer y dejar que el pueblo como dé rienda suelta a sus deseos más básicos, como bueno, le gusta el fútbol, que le guste el fútbol y se distraiga, o que se preocupe en lo más pequeño para que no vea aquella injusticia que se está cometiendo. Y hablando de la injusticia, pues cuando preparaba este como programa, encontré un versículo que literalmente habla de lo que estamos hablando, y está en Proverbios 24, y dice que todo juez debe ser justo y no favorecer a nadie. Si declara inocente al culpable, merece que todo el mundo lo maldiga y lo desprecie. Y hasta aquí quería pausar porque es interesante cómo Dios habla literalmente de que un juez, no solamente aquel que estudió derecho y llegó hasta el punto de ser juez, sino también a los que están en la posición de poder, o aquellos que Jesús llamaba pequeños dioses porque estaban al poder y al mando de pues una nación. Dice que ellos deben ser justos y no favorecer a nadie a pesar de si esta persona merece ser perdonada por X o Y motivo, sino que el inocente debe ser declarado como inocente y el culpable debe ser declarado como culpable. Y si no, esta maldición cae sobre aquel juez y también sobre la nación que es gobernada por ese juez. Eso me pareció muy interesante. Claro, también hay que tomar en cuenta que, bueno, hay unos puntos que es que Jesús en ningún momento pasó a llevar la ley,
hay muchas personas, sobre todo de los de la teología de la liberación, los cristianos comunistas, cristianos socialistas, ocupan a Jesús como un líder revolucionario, este líder que vino a encarar al poder, a la élite, ¿cierto? Y este es el Jesús que les gusta a ellos, y es mentira. Jesús en ningún momento pasó a llevar la ley. Ellos ocupan algunos versículos clave para decir Jesús será tal persona, y porque Jesús lo hizo, yo también tengo derecho a hacerlo, ocupando algunas frases, algunas cosas. Por ejemplo, lo de la mujer infiel, ¿cierto? Lo de la mujer adúltera. Se ve que en el versículo bíblico los fariseos querían tenderle una trampa. ¿Por qué? Porque si ellos iban a donde Jesús y Jesús le decía no le hagan nada, tenían una excusa para venir y decir que Jesús estaba yéndose en contra de la ley. Y si Jesús decía, sí, hagámoslo de forma de la ley, tenían también una excusa para ir a acusarlo al César y decirle que Jesús está legislando sin el consentimiento de los romanos. Entonces, lo querían pillarlo de cierta manera, pero la Biblia dice, y Jesús, conociendo su intención verdadera, les dijo, perfecto, hagámoslo. O sea, ¿dónde están los que te acusan? Y después dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nosotros ocupamos este versículo y lo mantenemos en un estado emocional, como que no, yo no soy digno de juzgar al pecador, porque yo no estoy libre de pecado, no puedo tirar la primera piedra. Pero lo que Jesús quiso decir en ese entonces fue, está bien, juzguemos a esta mujer, pero conforme a lo que dice la ley. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Por qué? Porque para apiedrar a una mujer, apiedrar a unas personas que estuvieron involucrados en ese crimen, que están involucrados, necesitaban tres cosas. Uno, testigos que hayan visto las personas que iban a hacer la ejecución tenían que estar libres del pecado que estaban cometiendo. Y tercero, ¿dónde estaba el hombre? Porque el hombre también tenía que ser castigado en sí. Entonces, él les dice, ¿dónde están los que te acusan? Y los que estén libres de pecados, que tiren la primera piedra. Entonces, ellos, al ver que Jesús lo atrapó, en ese término que no tenían ninguna trampa legal como para apiedrar a la mujer, y mucho menos tenderle una trampa a Jesús, se fueron, soltaron las piedras y se fueron, porque no, Jesús los pilló en el área legal, digamos. Entonces, podemos ver digamos, en ningún momento Jesús se está pasando a llevar la ley, porque hay muchos gobernantes que se hacen llamar cristianos hoy en día, que dicen, no, yo no castigo a este delincuente porque yo no soy quien para castigar. Tú eres el legislador, o sea, tú eres el ejecutivo, tú eres la espada, tú eres el gobernador, tú tienes que castigar al mal. Si tú estás... nosotros pensamos que ser neutral es ser ciego ante el mal y ante el bien. No, ser neutral es identificar el mal, atacarlo y apoyar al bien. Eso es ser neutral y es ser justo. Es ver el mal donde lo encontremos, lo identifiquemos y atacarlo de cierta manera. Entonces podemos ver también en ese versículo cómo los fariseos ocupaban la ley para poder deshacerse de Jesús también. Lo mismo pasa con el tema de los impuestos, cuando le preguntan si es lícito pagar el tributo al César, ¿cierto? Entonces ellos le dicen, él le dice, ¿de quién es la imagen que ven acá del César? Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero también se dieron cuenta de que no pudieron atraparlo de la manera legal, porque obviamente si Jesús decía no le den impuesto al César, crucificado automáticamente porque está causando revueltos de no pagarle el tributo al César, y si decía que sí hay que pagarle el tributo al César, se ganaba el odio de los fariseos porque estaba apoyando al César, ¿cierto? Entonces, podemos ver también cómo en este juego de palabras legal también Jesús logra identificar que ellos quieren ocupar la ley, quieren ocupar su poder legal para seguir haciendo el mal, para seguir beneficiándose en sí. Entonces Jesús deja puerta abierta, deja una puerta abierta acá, que él dice de quién es la imagen del César, pero después él presenta otra imagen más. Darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿quién lleva la imagen
y la semejanza de Dios en la tierra somos nosotros. Bueno, démosle nuestra conciencia, nosotros démoselo a Dios, y la moneda dásela al César. O sea, eso es lo que Jesús quería de decir en sí. Pero para no irme por las ramas, lo que quiero decir es que cómo se ocupan las tramas legales. De hecho, cuando acusaron a Jesús también, se ve en la Biblia que llevaron testigos falsos para, para seguir beneficiándose a través de la ley a través de la ley, seguir beneficiándose ellos mismos. Entonces podemos ver cómo el poder en sí, cuando tú... Bueno, hay que tener algo claro, el hombre es malo, el hombre es pecador por naturaleza, nosotros somos inclinados al mal. Yo me puedo ver muy bueno, muy noble, pero si yo creo que si me dan un estatus de poder, lo más probable es que me corrompa, porque el corazón del hombre tiende a ser corrupto. Es por eso que el gobierno civil bíblico, en la manera en la que lo establece Dios, el Estado tiene poco poder, el Estado es limitado y cumple solamente una función, que es castigar al malo. Y por consecuencia, el bueno vive tranquilo, porque la Biblia en ningún momento dice castigar al malo y proteger al bueno. No, protege los derechos. Y por consecuencia, el que es bueno, el que no violenta los derechos, vive tranquilo. Pero el que quiere hacer el mal, que tema, porque no en vano lleva la espada el magistrado. Dice, entonces, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día se puede también traducir como castigar al malo y proteger al bueno. Yo puedo proteger al bueno dándole subsidio, puedo proteger al bueno dándole educación, dándole esto, y también se puede desviar. Entonces, conviene decir que solamente está para castigar al mal y proteger los derechos fundamentales de las personas. Y por consecuencia, el bueno vive tranquilamente. Pero no es para proteger exclusivamente como para proteger al bueno, porque esa palabra proteger hoy en día se convierte en plata, en bono, en educación gratis, en un montón de cosas. Entonces, podemos ver también cómo la Biblia en sí mismo infiere que el poder debe estar limitado, porque la gente es corrupta. Y también por eso es que justamente Dios limita aquel poder o aquel rol que le da al Estado y lo hace un rol tan pequeño, pero a la vez que abarca tantas cosas, que es aquella de simplemente dar castigo al malo. Y pues podemos leerlo directamente de la Biblia en estos 3 versículos tan famosos de Romanos 13, que muchas veces se entienden tan mal. Y pues dice, porque los magistrados no están, o los magistrados, el gobierno civil, no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y aquí está interesante eso que tú comentabas. No se habla de que los magistrados están para proteger, para darle derechos, para darle alimentación, para darle salud a los buenos, sino que simplemente está para infundir temor al malo. Esto lo hace mediante aquellas leyes que ya están escritas y mediante aquellos derechos que ya Dios dio. Y además hace la pregunta, Pablo, de ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y de nuevo, aquí cuando Pablo hablaba de alabanza, creo que todos imaginaban, menos que por ahí como los cristianos en alguna época decidieran tomar esta alabanza y decir y encargarse de, no, es que el gobierno y los magistrados tienen que dar alabanza económica, alabanza en forma de subsidios, alabanza en forma de educación. Y yo creo que realmente el deseo que tenía Pablo en este momento era dejar claro que los magistrados no tenían otra responsabilidad, sino que castigar al malo. Exacto. Podemos ver cómo el gobierno de Dios es perfecto. Podemos ver cómo... ¿se me escucha, cierto? Sí. Sí. Podemos ver cómo el gobierno de Dios es perfecto. Podemos ver cómo cada versículo que habla de este tema, habla del tema de cómo formar una nación, cómo formar un gobierno civil, cómo separar los poderes, está tan bien preparado, tan perfectamente hecho, de que es imposible que el hombre lo hiciera, porque el hombre no haría eso. Aunque tú pusieras al mismísimo, no sé, a la persona más buena en el mundo que tú crees, a ese político que tú dices, si este político estuviera en el poder, sería espectacular. Yo creo que si tú lo pusieras en el poder y le dieras el poder, también cometería errores, también se corrompería. Es por eso que es imposible que el gobierno civil
sea una institución creada por el hombre. El gobierno civil es una institución dada por Dios y Él dio las instrucciones de cómo hacerlo funcionar. Y lo que estamos viendo hoy en día es que la manera en la que se está haciendo funcionar el gobierno es completamente errada, no es bíblica para nada. Nosotros pensamos, o nosotros tenemos un destello de lo que es un gobierno bíblico por aquí y por allá, pero son cositas malas. El mismo ejemplo que te voy a poner es el del Salvador. Podemos ver cómo este presidente, Bukele, que yo en sí no estoy de acuerdo con muchas cosas que tiene él, porque él igual sigue siendo muy estatista. Él no está de acuerdo con quitarle poder al Estado, pero él dice, yo hago las cosas bien. Pero en ese yo hago las cosas bien se puede corromper. Recordemos que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces, podemos ver que aún así, siendo una persona estadista, siendo una persona, digamos, que no tiene la idea clara de cómo debe ser el gobierno bíblico, está cumpliendo, aunque sea el 1% de cómo es el gobierno bíblico, que es castigar el mal de verdad. Y podemos ver que solamente con esa poquita cosa que está haciendo bíblica, con ese poquito bien, cosa correcta que está haciendo, podemos ver la enorme bendición que le está haciendo el país, cosa que en menos de 4 años pasó de ser el país más inseguro de América al país más seguro de América. Erradicó la mafia completamente, está creando una cultura nueva de sociedad, en donde el mal ya no se está conociendo, en donde los malos se están escondiendo. Antes los malos se jactaban, antes los malos se tatuaban, antes los malos lucían sus tatuajes orgullosamente que yo he matado a tantas personas, hoy en día se están escondiendo, se los queman sus tatuajes, porque le tienen miedo al magistrado, le tienen miedo a la espada. Y eso es lo que el Estado debe causar en el mal, temor, debe persuadir, debe disuadir al mal de no hacer el mal. O sea, ese es el gobierno externo de la sociedad en sí. El otro día yo escuchaba una entrevista a un policía de Canadá. Entonces, Canadá es un país segurísimo. Hoy en día podemos ver cómo el progresismo lo está perjudicando al país, pero Canadá hace 10 años atrás era un país súper seguro. Entonces, entrevistaban al policía y los latinos se impresionaban al ver que el policía no solamente tiene su arma de servicio, sino en la parte de atrás del camión, de su carro de policía, tiene fusiles de guerra, tiene un montón de armas mucho más grandes. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si me saca un cuchillo el delincuente, sácale una pistola. Y si me saca una pistola, le saca un fusil de guerra. La idea es que el delincuente sepa que no tiene por dónde ganar. Sepa que va a perder en ese conflicto. Entonces podemos ver cómo los países más pacifistas, podemos decir, los que tienen tasa de delincuencia casi nula, cero, podemos ver cómo son los que aplican la disuasión del Estado, el poder del monopolio de la violencia en sí. Entonces, podemos ver en sí también cómo, cómo se cumplen, ¿cierto? Es por eso que yo digo, prefiero un gobernador que cumpla de manera imperfecta el propósito de Dios a un gobernador que cumpla de manera perfecta el propósito del hombre. Porque aún así, el ejemplo que te estaba dando de Bukele, aún así, viendo que está cumpliendo de manera limitada, de manera poquita, el propósito del Estado, se ve una diferencia enorme, y no solamente en la delincuencia cae, sino que la seguridad se ve reflejada en la inversión del país. La gente está mirando el país con buenos ojos para invertir su dinero, el turismo mejora un montón de cosas. ¿Solamente por qué? Porque está haciendo esta pura cosita buena. Imagínate con que hace todo bíblicamente correcto. Entonces sería ideal. Entonces podemos ver cómo la Biblia en sí especula y habla sobre formas de gobierno perfectas. Perfecto. Así es, y es interesante porque estas formas de gobierno perfectas, como tú le decías, no recaen sobre un que muchas veces como que nos imaginamos que va a llegar un Mesías que va a ser el presidente perfecto, y es como ponemos a un humano en aquel lugar de este sí no es todo perfecto. Realmente lo que Dios desea es que el gobierno también pueda ser transformado mediante principios, así como Bukele entendió el principio de que el gobierno tenía la espada en la mano y era para castigar al malo. Asimismo, muchos otros gobernantes pueden empezar a ejercer principios, y nosotros también tenemos la responsabilidad
de preguntar a Dios cuál es nuestra parte en todo esto y empezar por pequeños principios, pequeños individuos que al final se convierten en una gran transformación para un país. Y bueno, también siguiendo con el tema de la policía, es interesante porque en Romanos 13 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada. Y lamentablemente, ahorita mismo lo que pasa con la policía, al menos en Colombia, que es la que conozco de cerca, no se les permite llevar aquella espada. Y así como aquel policía canadiense del que hablabas, o bueno, la policía en general en países como Canadá o países donde reina la paz, al menos de manera estadística, se puede ver cómo ellos sí tienen el acceso a las armas Claro. y al poder responder a los que necesitan un castigo. Pero aquí lamentablemente una policía, aunque sea una mujer, ya no puede sacar un arma para enfrentarse a un delincuente que tiene, no sé, un rifle frente a ella, sino que debe limitarse hasta el último instante, que es lo que ahorita la ley dicta para Ujú, la policía. exacto. Podemos ver también cómo el tema de las armas también son prohibidas. Obviamente ese es otro tema que se puede hablar también, pero podemos ver cómo con el simple, por cómo los gobiernos en un intento fallido de querer preservar la paz en los mundos, la paz en las sociedades, prohíben las armas. No, 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 un mundo sin armas es un mundo seguro. Y esa es mentira. O sea, para comenzar, prohibiendo las armas, a los únicos que vas a perjudicar son los que obedecen la ley, son los que de verdad quieren obedecer la ley, porque si obedecen la ley, no van a tener armas porque le van a tener miedo al Estado. Ahora, lo que yo no entiendo es qué le hace pensar a estos gobernantes que los que no obedecen la ley, los que se manejan por debajo de la ley, le van a hacer caso a esa ley. No le van a hacer caso, van a seguir portando armas. Entonces, en, el, en este tipo de casos, tú dejas expuesto a los buenos y dejas armado completamente a los malos, a los delincuentes, y deja también armado al Estado. Concluyamos también que las masacres más terribles del siglo pasado no fueron causadas por ni mafia ni nada, fueron causadas por los mismos Estados. Los mismos Estados fueron los que aniquilaron completamente a sus ciudadanos. Y podemos ver cómo el paso número uno de los líderes que tú sabes que no quieren hacer cosas buenas para la nación, buscan desarmar al país. Entonces se camuflan bajo este tipo de leyes diciendo, no, en mi gobierno no va a haber ni un arma, porque las armas traen violencia y acá. Estadísticamente hablando, Colombia es un país donde las armas, el homicidio por armas, aunque sí ocupa un número grande, el resto de los homicidios son causados por objeto contundente o armas blancas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sale en la noticia, sale que alguien asesinó a alguien con un palo. ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos todos los palos en el país? ¿Le quitamos los palos a las personas? ¿O alguien asesinó a alguien con una piedra? ¿Le tiró una piedra en la cabeza y lo mató? ¿Qué vamos a hacer? ¿Mandamos al gobierno a recoger todas las piedras que hay porque están prohibidas usar piedras? No, ¿cierto? Entonces podemos ver cómo el arma es una herramienta que en las manos del malo es de maldición, pero en las manos de la persona buena, de la que obedece la ley, es de bendición y de protección para sí mismo, para sus derechos. Así es. Incluso, pues ahorita está algo muy en las noticias y es aquel cese al fuego bilateral que se quiere, porque bueno, Petro desea impartir aquí en Colombia, pero de nuevo está la misma falla de la que hablamos, y es que a las FARC, al ELN, no les interesa que esté prohibido o que sea ilegal, ya que todo lo que hacen es Claro, justamente ilegal. claro. Entonces, sí es interesante cómo realmente es una estrategia más de gobierno para que dejemos de un lado como aquella protección que Dios desea también que tenga cada padre sobre la cabeza, sobre su hogar, sobre su familia, y lo entreguemos todo a los malos. Claro. También pasa exactamente lo mismo con el tema de la pena de muerte. Yo tengo entendido que ya hablaron de este tema acá hace un tiempo atrás. Yo no estaba, me hubiese gustado estar para también no haber puesto mi opinión sobre la mesa. Lo voy a hacer ahora, aprovechar un minutito. También podemos ver cómo la pena de muerte también es bíblica, ¿cierto? Obviamente a esto se le dedica mucho más tiempo del que yo voy a hablar, pero también vemos como cristianos, gente cristiana que predica la Biblia, está en contra de la pena de muerte
porque también transgiversan digamos, los versículos bíblicos que Jesús mismo usó, ¿cierto? Entonces hay muchas personas que me dicen, ¿qué es lo que haría Jesús en este caso? Y yo les digo, esa pregunta no vale, no válida, porque cabe en una infinidad de suposiciones de lo que Jesús haría, variando de mi filosofía. O sea, un comunista podría decir, si yo fuera Jesús, le daría, si Jesús estuviera vivo, estaría apoyándome porque él también quiere que le den a los pobres. Si Jesús estuviera vivo para un fascista también, él me apoyaría porque él está de acuerdo con el orden, ¿cierto? Entonces, yo puedo colocar en mi esfera filosófica a Jesús en cualquier molde, ¿cierto? Entonces, esa pregunta no vale. ¿Qué es lo que haría Jesús? Jesús se ve lo que hizo en la Biblia. Si tú quieres saber qué es lo que hizo Jesús, lee la Biblia. Entonces, podemos ver en el caso de la pena de muerte que Jesús habló con un condenado a muerte, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que le dijo? Justamente conmigo estarás en el reino de los cielos. Justamente estarás, antes que termine, estarás en mi diestra, digamos, en el reino de los cielos, ¿cierto? Le dijo al crucificado que estaba al lado de él. Ahora, ¿él lo perdonó? Sí, lo perdonó. ¿Eso lo quitó de la cruz? No. Ahora, si nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, creemos que Jesús pudo haber dicho, así chipeado los dedos y haber eliminado con el poder de Dios, haber eliminado a todo el imperio romano y bajar al hombre de la cruz. Pero él no hizo eso. Él hizo obedecer la ley. El mismo hecho de que Jesús se haya crucificado por nosotros significa de que nosotros éramos merecedores de la muerte, ¿cierto? Y Jesús vino a cumplir esa pena de muerte por nosotros, pero la ley se cumplió. O sea, Jesús lo que vino es hacer cumplir la ley. Y eso es lo que nosotros debemos tomar como base principal para poder edificar una cultura bíblica en la sociedad, sobre todo en el gobierno. Cumplir la ley. Así que vemos de nuevo al principio de que Dios es un Dios tan justo que incluso con el ser que más amaba, el ser más preciado a sus ojos, impartió la justicia, que fue a través de Jesús. Y de nuevo este tema de la pena de muerte es muy profundo y de verdad que merece ser mucho más estudiado. Lamentablemente el tiempo no nos da, pero sí, como siempre dejamos la tarea de si alguien aquí está viendo y le llama la atención el tema, hay muchos expertos bueno, primeramente expertos teólogos que nos pueden ayudar como a ilustrar aquella pena de muerte que no está solamente para el Antiguo Testamento, sino que también Jesús dejó instituida también para el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto en el cual vivimos. Entonces, Exactamente. bueno, ya estamos cerrando, sin embargo, no sé si tengas algo más, Juan, de despedida. No, algo más yo estoy convencido de que Colombia y América Latina, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, vamos a hacer una teocracia bíblica. Eso yo lo tengo convencido, ¿cierto? Cada vez más estamos viendo cómo la gente está entrando en raciocinio y se está viendo cómo la cultura cristiana es la única que mantiene en pie a las sociedades. Eso yo lo tengo convencido. Quizás no lo vea yo, quizás no lo veas tú, quizás tampoco lo vean nuestros hijos, pero sí se va a lograr, tarde o temprano se va a lograr. Entonces, a seguir trabajando, es mucho el trabajo que hay que hacer. Vemos que hay mucha maldad en este mundo, no somos los buenos, pero sí tenemos el manual perfecto por el cual no podemos guiar nosotros para comenzar y guiar a otras personas a que obedezcan la ley de Dios, la ley perfecta. Entonces, animarles, porque hay mucho trabajo por hacer, y sigámonos perfeccionando, sigámonos ilustrándonos en la palabra de Dios, leyendo, buscando día a día más de Él, hagamos una relación de Él para que nuestro corazón se mezcle con su vara, con su termostato, podríamos decir, entonces podamos identificar cada vez más el pecado en este mundo. Así es. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Nos Exacto. despedimos de todos y muchas gracias, Juan, en verdad, por estar aquí. Pues también a Busco en Ti por brindarnos este espacio. Y Muchísimas gracias, de verdad. bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones. Ah, ya.